Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y comenzamos. Pues bienvenidos a su podcast Repensar la Historia. Qué bueno que nos acompañas en nuestro episodio número 58. Voy a empezar a llevar la cuenta porque luego se me pierde y voy a llegar al episodio 200 y no voy a saber cuándo llegamos a ese momento. Pero bueno. Llevamos 58 episodios. Si eres nuevo en este podcast, bueno, te invitamos a que veas los demás contenidos que tenemos. Tenemos de historia universal o historia antigua y también tenemos de historia de México. En este caso, en el episodio de hoy, bueno, retomaremos nuestra navegación en la historia de México con un tema bastante denso. Como viste en el título de este episodio, pues yo te quisiera preguntar, ¿qué pensarías si lees el siguiente anuncio? Se retratan cadáveres a domicilio, buenos precios. Pues bien, vamos a hablar de las fotografías post-mortem. Era una actividad que se realizaba a finales del siglo XIX y principios del XX, que era muy común en aquella época. Pero antes de empezar, te recordamos que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Sobre todo, nos gustaría que nos ayudaras a crecer en estas últimas dos. En YouTube, bueno, suscríbete, dale like a la campanita. Y también, bueno, en Spotify, síguenos y sobre todo, pues esta nueva forma de calificarnos. Califica nuestro contenido. Si es que te gusta, ponme 5, 4 o 3 o 2. Califícanos. Le ponemos ahí algunas estrellitas. Ahora sí, sin más, comenzamos. La muerte ha sido un tema fundamental para el ser humano. Tanto la filosofía como la historia nos han ayudado a acercarnos a ese tema, a veces con mucho respeto o bien con mucha alegría. En el extraño siglo XIX, las personas querían tener un recuerdo de sus fallecidos, pues las epidemias, enfermedades o la difícil vida de aquellos años hacía que las personas tuvieran un aprecio por recordar a aquellas personas que se adelantaron en el camino. En México tenemos fotografías post-mortem de personajes históricos, tales como Maximiliano de Habsburgo, quien sufrió 12 embalsamamientos desastrosos y que, bueno, después, si quieres, déjame ahí en los comentarios en nuestras redes sociales, si quieres que te contemos esa historia del cadáver de Maximiliano. Además, bueno, Tomás Mejía, que no lo habían enterrado porque la familia no tenía dinero para pagar por los servicios. Dado estos dos ejemplos, es por ello que quisimos desviarnos un poco en nuestros episodios sobre la historia de México para hacer una parada en esta práctica de la fotografía post-mortem. La fotografía post-mortem, como bien indica su nombre, es la imagen de un sujeto captada tras el fallecimiento del mismo. Esta es una práctica que nace a la par que lo hace el daguerrotipo en 1839. De hecho, el 14 de octubre de 1839, el doctor Alfred Don anuncia a la Academia de las Ciencias de París que obtuvo, decía él, un resultado muy bello tomado la imagen de una persona muerta. Según algunos historiadores, los orígenes de la fotografía post-mortem se encuentran en la Inglaterra victoriana, lugar donde se popularizó rápidamente debido a la alta tasa de mortalidad infantil. Es entonces cuando esta práctica pasó a ser la única manera asequible que tenían los familiares de conservar un recuerdo de sus hijos fallecidos. Además, cabe remarcar que las condiciones salariales de la época no dejaban margen para realizar gastos que se salieran del propio sustento familiar, por lo que muchas familias tan solo podían permitirse fotografiar a sus seres queridos una sola vez en la vida, y lo hacían cuando ya estaban muertos. De alguna manera hay que revalorizar esto. En la actualidad, ¿cuántas fotografías no tiramos a la basura? O bien, hacemos un montón de fotografías de un carrete fotográfico y solo posteamos una. ¿Cuánto ha avanzado la tecnología? Esta práctica se irá multiplicando a medida que las técnicas fotográficas se vayan simplificando y abaratando, obviamente. Aún así, habrá notables diferencias entre las fotografías post-mortem realizadas en el ámbito rural de las realizadas en el ámbito urbano, es decir, en la ciudad.
Mientras que las primeras resultaban más austeras y solo interesaba retratar el rostro del difunto, en la segunda se desplegaba todo un velatorio ornamentado con el fin de demostrar el poder adquisitivo de la familia. Es así como el retrato post-mortem se convertirá en un fenómeno internacional que se irá adaptando a las distintas sociedades entre las particularidades de cada territorio. Lo que se destaca es la capacidad de consuelo y el ser un objeto de carácter documental que servirá como recuerdo en un álbum fotográfico. Estos retratos posteriormente podrán usarse tanto para compartir entre los familiares que no habían podido asistir al funeral, como para contemplarse en la intimidad, lejos de las rígidas etiquetas de luto. Jay Ruby, en su obra Secure the Shadow de Photography in America, analiza las diferentes tipologías de fotografía post-mortem que se realizaron a lo largo de la historia a partir de la forma de retratar. Entre las tipologías encontramos básicamente tres: simulando la vida, simulando estar dormido y sin simular nada. Estas tres tipologías no se reemplazaron, pues estas coexistieron a lo largo de estos años. Cada familia podía elegir una u otra función de sus necesidades o capacidades adquisitivas. Vamos a platicar un poquito de estas. Iremos con la primera, las fotografías simulando vida. En este tipo de fotografías el difunto se le retrataba con los ojos abiertos, normalmente sentado en algún lugar o bien de pie. Generalmente la familia solía aparecer junto a él como si se tratara de un retrato normal, y en estos casos no es difícil identificar quién es la persona fallecida, puesto que las manos pueden aparecer moradas o bien las facciones del rostro son muy tensas. En ocasiones al difunto se le fotografiaba con los ojos cerrados y posteriormente el fotógrafo retocaba la imagen pintando unos ojos abiertos encima de los párpados. Eh, para mantener el cuerpo de pie y que no cayera al ser fotografiado, se usaban mecanismos especiales para mantener al difunto sujeto por los pies, por la espalda y por la cabeza. También me gustaría recomendarles una serie que habla un poquito de este tema, que es El Alienista. Es una serie que está ambientada en el siglo XIX y pues sobre todo en la segunda temporada, te recomiendo las dos, son bastante buenas, pero en la segunda temporada pues se puede ver este oficio de fotografiar gente muerta. Eh, si tienes alguna otra serie o película que recomiendes, también déjamelo en los comentarios para que pues la gente repensadora pueda degustar de ellas. También la otra tipología es la de simular estar dormido, que esta en especial me parece la más triste. ¿Por qué? Porque lo vas a ver a continuación. Este tipo de retrato se solía realizar en niños. Se les fotografiaba en la cama como si estuvieran durmiendo, o bien en los brazos de sus padres si se trataba de bebés. En ocasiones eran los fotógrafos los que desplazaban hasta el domicilio de los familiares para retratar al difunto. Estas, en especial, llamadas las fotografías de los angelitos, pues hay varias, hay bastantes en donde ya después hablaremos del fotógrafo mexicano que era especialista en esto. Y pues la tercera tipología, que es la de sin simular nada. Estas son las fotografías normales, corrientes, que se solían realizar de forma general. Al difunto se le fotografiaba en la cama, tumbado, normalmente rodeado de flores. También se le podía fotografiar directamente en el féretro. En ocasiones, si la familia lo requería, se le podían retratar durante el entierro, normalmente rodeado por sus seres queridos. Estos casos solían ocurrir cuando la familia no disponía del dinero suficiente como para pagar un estudio fotográfico. Entonces, estas tres tipologías, como he venido recordando, pues son coexistieron en los mismos años. Y bueno, también sobra decir que este tipo de retratos o acercamiento con la muerte, pues siempre se ha tenido. Por ejemplo, basta recordar pues los sarcófagos egipcios, en donde se plasmaba tal cual el rostro del fallecido, o bien, si nos vamos un poquito a Roma, podríamos encontrar pues las máscaras mortuorias que ya después se van a pasar a Roma, a Europa. Y bueno, también sobra decir que también existen pinturas de personas fallecidas que igual
las colocaban con los ojos cerrados. Por ejemplo, ahorita a mi memoria vienen las monjas coronadas, que en el momento de fallecer, pues solamente se le pintaban los ojos para simular sus párpados cerrados, por ejemplo, ¿no? Entonces, tendríamos este tipo de prácticas que se va haciendo. Entonces, quiero que vean cómo esta línea temporal en donde vemos una escultura, pintura, fotografía. Así es como llegamos al siglo XIX y principios del XX. Y bueno, pues como estamos hablando de historia de México, pues quería relatarte de un fotógrafo mexicano de aquella época que se dedicaba a este tipo de fotografía, que es Romualdo García. Es reconocido como uno de los mejores fotógrafos de retratos de América Latina, de finales del siglo XIX y principios del XX. Nació en Silao, cerca de Guanajuato, donde más tarde se encontró su estudio fotográfico. Como un pueblo minero floreciente a finales del XIX y XX, Guanajuato tenía una escuela de artes aplicadas que estaba abierta a las nuevas tecnologías de aquella época, como pues obviamente la fotografía. En 1889, Romualdo García fue galardonado con una medalla de bronce por sus retratos en la Exposición Internacional de París de 1889, y su obra también atrajo la atención en la exposición de 1900. El fotógrafo murió en 1930. Su obra fue redescubierta hasta 1978, cuando comenzó la investigación sobre su rica colección de imágenes, que son un testimonio visual excepcional para la herencia de su país. Lo extraordinario de la fotografía realizada por Romualdo es que obviamente pues se realiza post-mortem, que pues esta era una tradición que también llegó a México y que se adoptó para conservar el último momento que se conviviría con el ser querido. Romualdo inmortalizó este valioso momento en esta época que se apreciaba como un tesoro. Por ejemplo, su especialidad eran los niños en regazos de sus madres o de sus padres. Su obra ha sido presentada en varias exposiciones individuales en México y su archivo se mantiene en el Museo de la Alhóndiga de Granaditas, allí en Guanajuato. Y bueno, pues te voy a mostrar aquí algunas fotografías para que puedas ver este tipo de trabajo que va a hacer Romualdo García. Algunas son muy tristes de ver, otras te impresiona ver estas tipologías que hablábamos hace un momento, de simular vida, sin simular nada, simulando que están dormidos. En especial, a mí me parece interesante que pues tengamos ese acercamiento con la muerte en aquel momento, ¿no? Y quizás eh, para estos momentos, como teniendo una cierta conclusión, para mis repensadores, creo que en el momento que estuve haciendo este guión, pues me di a la tarea que pues nosotros como seres humanos en este tiempo tan pandémico que estamos viviendo, creo que es importante pues destacar la importancia de la vida y que la importancia de apreciar las cosas. También con eso creo que me quedo. Imagínate, tenías solo una fotografía en la vida, entonces había que aprovecharla, aunque estuvieras ya fallecido, para que tu familiar, tu familia te recuerde. Es ahí donde quizás se aprovechaba como tal todo lo que se pueda apreciar en una fotografía. También, bueno, pues siempre me hacen esta pregunta algunos de mis alumnos: profe, ¿en qué época le gustaría vivir? Seguramente si eres maestro y enseñas historia, seguramente te habrán preguntado esto. Mi respuesta, en mi opinión personal, que siempre contesto, es en el presente. Si nos ponemos a revisar incluso principios del siglo XX, era muy desastroso, ¿no? Ya hablaremos en algún momento de la pandemia de la mal llamada fiebre española, que pegó durante la Revolución Mexicana y que pues no había como tal una vacuna directamente. Entonces, a pesar de las bajas por la revolución, pues fueron más bajas por la epidemia, aunque no se tienen contabilizadas porque pues no, había un desgobierno aquí en México. Sin embargo, creo que para la época prefiero el presente, ¿no? Tenemos más años de vida, hay mayor sanidad. Entonces, así de vista, igual me gustaría verlo, pero como en una película. No me gustaría
estar viviendo en alguna de estas épocas. Y bueno, pues ojalá te haya gustado este pequeño episodio. Siempre para mí es un placer contarte sobre la historia de México, la historia en general. Y me quería, antes de pasar a otro tema en Historia de México, pues parar aquí, hacer una pequeña paradita en la fotografía post-mortem, porque siempre la enseño cada vez que estamos viendo el cadáver de Maximiliano, el cadáver de Tomás Mejía, que siempre es interesante decir, bueno, ¿y por qué fotografían a gente muerta? Es aquí el meollo del asunto. Y que obviamente ya posterior a eso, pues vamos a encontrar no solamente fotografías, sino también videos. Hay algunos videos, por ejemplo, el cadáver de Pancho Villa, el cadáver de Emiliano Zapata, que está como medio fuerte y que después lo verán en redes ahí. Ustedes googlean en YouTube cadáver de Emiliano Zapata, sí da como algo creepy, ¿no? Pero bueno, ya después platicaremos de ese acontecimiento. Y antes de despedirme, bueno, quisiera comentarte, estamos sacando una nueva sección ahí en mis redes sociales de Repensar la Historia, que es el Rapidín Histórico. Ahí dale like. O bien, si te gusta o te sirve para tus clases, adelante, es un material para ti y que lo utilices si así deseas. Además, recordamos que vamos a estar sacando todavía algunos episodios ahí de historia antigua. Si tienes algún consejo, eh, algún tema que quisieras que tocamos, también no dudes en escribirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, me despido. Como sabes, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia y nos escuchamos en la próxima.